Era un tiempo oscuro, impregnado por la oscuridad moral que envolvía a la generación de Noé. 10 generaciones después de la creación de Adán, la humanidad se había apartado del camino divino, sumergiéndose en una corrupción que se extendía como una plaga. Dios, mirando a la tierra, contempló la tragedia que se desenvolvía ante sus ojos. La maldad se había infiltrado en todos los rincones, la ética había desaparecido y la violencia se había convertido en la banda sonora de una sociedad decadente. Sin embargo, no te equivoques al pensar que estos individuos eran meros primitivos. Al contrario, eran descendientes de Adán y Eva, poseedores de un potencial ilimitado y dones que rivalizaban con los de los primeros humanos. Sin embargo, sus habilidades fueron desviadas hacia caminos oscuros y retorcidos, en una búsqueda desenfrenada de placer y autosatisfacción. Los contemporáneos de Noé eran guiados por el egoísmo y obsesionados por las indulgencias, perdiendo completamente la noción de la fuente de sus dones. Es difícil no notar los paralelos con la sociedad moderna, donde a menudo nos desviamos del verdadero propósito de nuestras habilidades y logros, envueltos en una búsqueda incesante de placeres efímeros. Cuando Dios decidió enviar el diluvio, no fue un acto impulsivo ni un gesto petulante. Fue un acto de amor divino mezclado con la inevitabilidad de la justicia. Dios, el Creador, amaba a su creación, pero no podía tolerar la contaminación del pecado. El diluvio era una purificación necesaria para una tierra que aún estaba en su juventud, un medio para limpiar la mancha que se extendía rápidamente. Así que, en medio de tiempos tan oscuros, la decisión de Dios de destruir la tierra con el diluvio no fue solo un acto de juicio, sino también un acto de misericordia. Un intento de restablecer el curso de la humanidad, ofreciendo una oportunidad para el renacimiento, una segunda oportunidad para la redención. El diluvio no fue solo un fin, sino también un nuevo comienzo, un capítulo en la historia de la humanidad donde la esperanza, tal vez, pudiera emerger de las aguas tumultuosas. En un mundo sumido en la corrupción y decadencia, Noé destacaba como un faro de rectitud. Mientras la oscuridad espiritual oscurecía la tierra, él permanecía inquebrantable en su devoción a Dios. La Biblia describe a Noé como alguien que vivía sin culpa, un hombre que resistía a los vicios que corroían el alma de sus contemporáneos. En medio de la corrupción generalizada, Dios miró a Noé con benevolencia. Este hombre justo fue elegido para una misión divina crucial, advertir a la humanidad sobre el diluvio inminente. En un mundo donde la moralidad se había desintegrado y las conexiones espirituales se perdían, Noé y su familia eran el último bastión de la fe. Dios, en su misericordia, instruyó a Noé a construir un arca, un barco colosal destinado a preservar no solo la vida humana, sino también representantes de todas las especies animales. Era un acto de salvación, un gesto de reconocimiento divino de que aún existían corazones fieles, dispuestos a seguir su voluntad, a pesar de las presiones culturales y la desintegración moral. Noé, en su justicia inquebrantable, aceptó el llamado divino sin vacilar. Enfrentándose a un desafío tan colosal y aparentemente irracional, decidió alinearse con Dios, eligiendo seguir adelante con la construcción del arca, independientemente de lo extraño o intimidante que pudiera parecer a los ojos del mundo que lo rodeaba. Su fe trascendió las normas de la sociedad decadente, convirtiéndolo en un ejemplo notable de devoción inquebrantable en tiempos de adversidad. Así, Noé no era solo un constructor de arca, sino un constructor de fe. En su compromiso con Dios, personificó la esperanza en medio de la oscuridad, destacando que, incluso en los momentos más sombríos, la luz de la fe puede brillar intensamente. La construcción del arca se convirtió en una epopeya de fe, una saga monumental que desafiaba las leyes de la lógica y la ingeniería. En el corazón de esta jornada estaba Noé, un hombre cuya confianza inquebrantable en Dios lo impulsaba a realizar una hazaña sin precedentes. La magnitud de la tarea era, por sí sola, una montaña infranqueable de desafíos. Imagina, si puedes, una construcción colosal de 510 pies de largo y 15 de alto, elevándose imponente en medio del paisaje. Esta arca, hecha completamente de madera de gofer, una variedad de ciprés resistente a la deterioración, no era solo una embarcación, era un testimonio tangible de la fe inquebrantable de Noé. Con una longitud que se extendía por un campo y medio de fútbol y una altura que rivalizaba con un edificio de 4 pisos, la grandiosidad del arca desafiaba la comprensión humana.
La capacidad de almacenamiento de este coloso era verdaderamente increíble, equivalente a 450 camiones grandes o, para ilustrar aún más, podría albergar el equivalente a al menos 120.000 ovejas. Cada trazo, cada medida, era un testimonio del compromiso de Noé en materializar la voluntad divina, independientemente de la aparente irracionalidad de la tarea. Noé, su familia y los valientes trabajadores contratados embarcaron en esta odisea de construcción meticulosa, enfrentando una montaña de abusos y críticas de la sociedad que se burlaba de la idea de un diluvio inminente. Más de 100 años de arduo trabajo se desarrollaron, utilizando solo las herramientas primitivas disponibles en ese momento. Era un esfuerzo colosal que trascendía lo físico, exigiendo una visión monumental y una confianza que superaba los límites de lo convencional. Así, entre los golpes de la sierra y el eco de los martillazos, Noé construyó no solo un arca, sino un símbolo de fe intrépida. Cada clavo martillado y cada tabla colocada era un acto de devoción, una expresión tangible de una confianza que desafiaba las tormentas que estaban por venir. En el corazón de esta empresa monumental, la fe de Noé se elevó como una estructura tan imponente como la propia arca, arrojando una sombra de esperanza sobre un mundo sumido en la oscuridad. Noé, el incansable mensajero divino, se encontraba en medio de una generación que se burlaba de su misión y ridiculizaba sus advertencias. Su llamado a la redención, a apartarse del camino de la decadencia, resonaba como una melodía desatendida en oídos indiferentes. Por increíbles 120 años, Noé predicó, advirtiendo sobre un diluvio inminente, pero la respuesta de la humanidad fue un coro de incredulidad, alimentado por la arrogancia y la complacencia. La visión de la arca tomando forma mientras Noé y su familia la construían no se veía como un acto de fe, sino como la obsesión de un hombre que había perdido contacto con la realidad. Para los contemporáneos de Noé, él era un predicador lunático, un visionario fuera de sintonía con la normalidad de la sociedad. El ruido de los martillazos resonaba como un tambor lunático en sus oídos, mientras continuaban con sus vidas cotidianas, despreciando a aquel que les advertía sobre la tormenta que se avecinaba. El mensaje de Noé, un llamado desesperado a abandonar sus caminos pecaminosos y volverse hacia Dios, encontraba solo risas y burlas. Ningún corazón se inclinaba a la corrección, ninguna mirada se volvía hacia lo divino, a pesar del sincero llamado de Noé a hacer precisamente eso, garantizando la salvación de sus vidas. La construcción del arca era una representación tangible de la fe inquebrantable de Noé, pero, para las masas, era simplemente un espectáculo extraño e incoherente. Las risas burlonas resonaban por los campos, mientras Noé levantaba las paredes de la arca con la seriedad de quien comprendía el juicio inminente. Él suplicaba, exhortaba, clamaba, pero sus palabras parecían evaporarse en el aire, disipadas por la indiferencia que envolvía a la humanidad. A medida que el diluvio se acercaba, las filas de animales, guiadas por un instinto que superaba la comprensión humana, comenzaron a entrar en el arca. Era una escena que debería haber despertado temor y reflexión en las almas de aquellos que la presenciaban. Sin embargo, las multitudes permanecían apáticas, atrapadas en una mentalidad de rebaño, consumidas por una ceguera espiritual que les impedía reconocer la señal frente a ellos. El diluvio, predicho por Noé, era más que una catástrofe natural, era una metáfora vívida de la intransigencia humana frente a la verdad. Mientras las aguas comenzaban a subir, aquellos que se burlaban de Noé fueron arrastrados por la corriente de su propia incredulidad. El anciano lunático, que construyó el arca contra todas las probabilidades, demostró ser el último bastión de la fe en medio de la tormenta que engulló a una generación obstinada e indiferente. El momento sombrío que Noé había predicho finalmente llegó cuando alcanzó la notable edad de 600 años. El diluvio prometido, el desenlace de las advertencias y la construcción incansable del arca, estaba a la puerta. Las risas burlonas, que habían resonado durante tanto tiempo, fueron abruptamente silenciadas cuando la puerta masiva del arca se cerró, sellando el destino de la humanidad indiferente. En el exterior, la lluvia comenzó a caer implacablemente, como lágrimas de la propia creación. Las personas,
que antes se burlaban del profeta y de su monumental embarcación, ahora presenciaban horrorizadas la fuerza irresistible de la naturaleza. La risa que resonaba anteriormente se convirtió en un lamento desesperado, pero la puerta permanecía cerrada, intransigente ante la realidad que se desenvolvía. La lluvia se transformó en una tormenta furiosa, las aguas subieron y engulleron la tierra, y el arca, construida meticulosamente bajo la guía divina, flotó, indiferente a las fuerzas que rugían a su alrededor. Noé, ahora no como el carpintero, sino como el elegido de Dios, no estaba al mando del arca. Era evidente que era Dios quien controlaba los destinos que flotaban en esas aguas tumultuosas. Cuando la inundación alcanzó su plenitud, cuando las aguas oscuras engulleron todo lo que era familiar, solo quedaron los ocupantes del arca. Noé y su esposa, junto con sus 3 hijos y sus esposas, eran los únicos flotando sobre las aguas que subían. Era una escena de proporciones épicas, pero también de profundo simbolismo. Es notable observar que, incluso entre aquellos que ayudaron a construir el arca, no hubo salvación automática. Los carpinteros, que habían trabajado codo a codo con Noé, no se vieron destinados a unirse a aquellos que fueron elegidos para escapar de la catástrofe. Su incredulidad, quizás mezclada con el peso de las risas pasadas, los mantuvo fuera del arca, alejados de la redención que flotaba sobre las aguas oscuras. Así, mientras el diluvio se desenvolvía, el arca no solo llevaba la esperanza de quienes la habitaban, sino que también revelaba la inevitable separación entre los creyentes y los incrédulos, entre aquellos que eligieron la salvación y aquellos que, incluso frente a la evidencia, permanecieron atrapados en su incredulidad. Mientras las nubes lloraban incesantemente, la lluvia persistió por 40 días y 40 noches, una tormenta que barrió la tierra y transformó el arca de Noé en un santuario flotante, un refugio en medio de la furia de las aguas. Bajo el cuidado divino, la embarcación navegó en las corrientes agitadas, manteniendo a Noé, su familia y la multiplicidad de animales a bordo seguros y protegidos. Con un arca llena de vida salvaje, Noé y su familia encontraron una ocupación constante, siguiendo las precisas instrucciones de Dios sobre la cantidad de comida necesaria para alimentar al zoológico flotante. Mientras las aguas cubrían la tierra durante 150 días, el monte Ararat finalmente emergió como un faro de esperanza. El arca, que había flotado sobre el diluvio, finalmente aterrizó en la montaña, marcando el comienzo de una nueva fase de la jornada. Noé, fiel a las instrucciones divinas, comenzó a enviar mensajeros alados para investigar si la tierra seca finalmente se revelaba. En primer lugar, se envió un cuervo, pero no regresó con noticias alentadoras. Noé optó entonces por una paloma, que de igual manera no encontró tierra firme. La ansiedad persistía. Noé, paciente y confiado, esperó 7 días antes de enviar nuevamente la paloma. Esta vez, el ave regresó con una hoja de olivo fresca en su pico, una señal inequívoca de que la tierra comenzaba a desplegarse bajo las aguas que retrocedían. El largo periodo de espera finalmente llegaba a su fin, y la esperanza brotaba en el corazón de Noé y su familia. Después de un año completo en el arca, un año que presenció el diluvio, la supervivencia y la renovación de la tierra, llegó el momento de abandonar la seguridad del casco flotante y enfrentar un nuevo comienzo. Noé, con su familia y los representantes del reino animal que habían compartido su refugio, emergió hacia un mundo renovado, listo para empezar de nuevo, como si el arca fuera una semilla de esperanza plantada en tiempos tumultuosos. El fin del diluvio marcaba el inicio de una nueva era, un capítulo que Noé y su familia estaban listos para escribir en un terreno ahora fértil y prometedor. Con la destrucción global mitigada y Noé, junto con su familia, emergiendo como los remanentes elegidos para presenciar el renacimiento divino, Dios inició la reconstrucción de la humanidad. Un nuevo capítulo estaba siendo escrito con una pequeña comunidad de almas fieles, elegidas para ser los arquitectos de este renacimiento. Como una promesa visual y brillante de esperanza, Dios dibujó en el cielo un arco iris, un fenómeno celestial que se convertiría en el símbolo eterno de la alianza entre Él y la humanidad. A partir de ese momento,
cada vez que los colores vibrantes del arco iris iluminaran el firmamento, sería un recordatorio tangible de la promesa divina de que la tierra nunca más sería destruida por un diluvio. Dios, en su infinita sabiduría y amor, comunicó a Noé que el arco iris sería más que un recordatorio para la humanidad, sería una señal permanente, una marca visible del compromiso divino. La promesa no era solo para las generaciones futuras, sino también un recordatorio para Dios mismo, un testigo celestial de la alianza establecida en esos tiempos postdiluvianos. La repetición de la visión del arco iris sería un recordatorio de la fidelidad y protección de Dios, una garantía de que, a pesar de los desafíos y tormentas que la humanidad pudiera enfrentar, la promesa permanecería inquebrantable. No era una señal de un Dios que olvida, sino una expresión del compromiso duradero, de la seriedad de la promesa divina. El arco iris se convirtió, así, en un testimonio silencioso de la misericordia, de la gracia y de la constante presencia protectora de Dios a lo largo de las eras. Una manifestación de esperanza que persiste incluso en las tormentas más oscuras, un símbolo eterno grabado en los cielos, resonando la promesa divina de un nuevo comienzo. Después del diluvio que marcó un nuevo comienzo para la humanidad, la vida no se despegó de manera inmaculada. Una narrativa postdiluviana revela un giro trágico en la historia de Noé y su familia. Cam, uno de los hijos de Noé, protagonizó un incidente lamentable al descubrir a su padre en un momento vulnerable e indiscreto. En un desafío cultural, Cam no solo presenció la desnudez de su padre, sino que también lo compartió indiscretamente con sus hermanos, Sem y Jafet. La respuesta de los hermanos fue un ejemplo notable de respeto y dignidad. A diferencia de Cam, entraron en la tienda de su padre de espaldas, evitando mirar su desnudez, y luego lo cubrieron, demostrando consideración y honor frente a la fragilidad humana. La reacción de Noé al descubrir lo que había sucedido fue decisiva. En su despertar, pronunció maldiciones y bendiciones que resonarían a través de las generaciones. La maldición recayó sobre Canaán, el hijo de Cam, mientras que las bendiciones fueron derramadas sobre Sem y Jafet. Este pasaje bíblico destaca no solo la complejidad de las relaciones familiares, sino también la importancia de la honra y el respeto incluso en los momentos más íntimos. La actitud de Cam desencadenó una secuencia de eventos que resonaría a través de las eras, un recordatorio de cómo las acciones pueden repercutir y dar forma al destino de las generaciones futuras. Noé, el héroe que ayudó a salvar a la raza humana del diluvio, se encontró envuelto en un episodio destacado que revelaba la fragilidad y la complejidad de las relaciones familiares, una sombra que persistiría incluso después de que los días tempestuosos del diluvio hubieran pasado. Incluso en su larga vida, que alcanzó los 950 años, Noé enfrentó desafíos familiares que sirven como recordatorio de que, incluso en las narrativas de héroes, la humanidad es inherentemente imperfecta. Al concluir esta jornada a través de las aguas del diluvio y los arco iris de la promesa, se nos recuerdan las sabias palabras registradas en Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos exhorta a confiar en Dios, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. La historia de Noé nos enseña sobre la importancia de la fe inquebrantable, incluso en medio de la oscuridad. Así como el arco iris brilla en el cielo como un símbolo de la alianza divina, se nos recuerda que la esperanza puede surgir incluso en los momentos más turbulentos. Que, al enfrentarnos a nuestras propias tormentas, podamos confiar en la promesa de que Dios enderezará nuestros caminos. Agradecemos que nos hayas acompañado en esta jornada. Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas más inspiración bíblica y reflexiones significativas, suscríbete a nuestro canal. Deja tus comentarios compartiendo tus propias experiencias. Juntos, podemos construir una comunidad que se apoye en la fe, inspirándonos mutuamente a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Que la paz y la gracia del Señor estén contigo en cada paso de tu jornada. Hasta la próxima historia.